Nuestro día a día es un cómic de emociones, sueños, sucesos y recuerdos que quedan para siempre. Viñetas que no siempre son perfectas, pero sí auténticas. Historias que no piden permiso para doler, ni para hacernos reír a carcajadas. Porque así somos, intensos, pasionales, de sangre caliente y corazón terco. En cada barrio hay una historia que merece ser contada. En cada cancha de tierra hay un héroe sin capa. En cada guitarra hay una lágrima convertida en canción. Caprichosamente paraguayos. No es solo un programa. Es una ventana abierta a lo que somos cuando nadie nos está mirando. Y a lo que gritamos cuando el alma ya no entra en el pecho. Vamos a recorrer historias que no salen en los libros, pero viven en la memoria de la gente. Bandas que nacieron entre amigos, futbolistas que soñaron descalzos, vidas que se dibujan entre sacrificio y gloria. Porque Paraguay no se explica, se siente, se canta, se pelea, se llora y se celebra. Y en cada episodio, en cada imagen, en cada historia, vamos a recordar quiénes somos realmente. El latido de un pueblo herido que nunca se rinde. Somos caprichosamente paraguayos. Un saludo muy especial y un abrazo fraterno a todas las madres paraguayas y en especial a mi viejita ñatora, que esto va para todas las madres. Porque te quiero, madrecita, he de cantar mi mejor verso y mi mejor inspiración. Cerca, distante, nunca te podré olvidar. Te llevo unido dulcemente al corazón. Mil desengaños en la vida soporté, mil falsedades, mil amores falso mil. Con las mujeres, con las copas me embriagué, que me llevaron al calvario del vivir. Madre adorada, amor supremo, nadie ni nada es como tú. Pasos inciertos me han enseñado que el ser amado solo eres tú. Un aplauso. Arrancamos el episodio 7 de Caprichosamente Paraguayos. Qué honor, Nelson Cuevas ya. Qué nivel, ¿Qué es esta intensa movida contigo, a todos los paraguayos. Hoy tengo el honor de conocerla a Nelson Cuevas. Este tema hay que nunca, gracias al episodio 6, perdón. Estoy muy emocionado. Ya querés estar allá. Sí, pensar que estamos cerquita y... Imagínate acá, yo todos los días le veo a tu hijo. Soy tu secretario, tengo un amigo mío ahí que siempre me saluda bien cuando paso por ahí. Qué calidad, espectacular. Qué gusto tenerte acá en Caprichosamente Paraguayos, Nelson Cuevas, alias Pipino. Se gusta la Caprichosamente Paraguayos. Todos somos caprichosos. No, hay caprichosos. Qué gusto cantar contigo esta canción. ¿Cómo se dice? Esto tiene que ser algo, una litoraleña, un chamamecito tiene que ser esto. Seguramente ha de ser. Probablemente chamamé, ¿verdad? Sí. Pero nosotros le hicimos polka canción. Históricamente. De Paraguay, donde improvisando, ¿verdad? Totalmente. Hoy vamos a tener mucha historia de Nelson Pipino Cuevas. Vamos a tener mucha historia de vida. Vamos a reaccionar también a los goles, a los 5 mejores goles de Pipino Cuevas. El siguiente bloque, reaccionando con estilo aquí en Caprichosamente Paraguayos.
Bueno, Pipino, nosotros tenemos acá un ranking de los 5 mejores goles según nosotros. Según... Sí. No, ya ahorita ven el estrado que acá. Bueno, para nosotros creo que fue el gol más emblemático al menos. Y el golazo, ni que decir, ¿verdad? No entendemos ese juego de computadora de diligencia. O sea, Cada vez me sirve cada vez me- ok. Plago, es heavy Ahí está. Vamos. Сделал передачу не просто так, а на ход игроку, в расчете на то, что тот сыграет на опережение. Encima del idioma de ellos. Ahí Roque Santa Cruz, ya. Apenas a mí. Tirarle al que sabe. Ahí está. Se llama Magasu, ese. Ahí está. Sácate. Pinta, cabaña. No. Qué bárbaro. Qué golazo, hermano. Señor, no me pega ya, po. Qué bárbaro. No, o sea, impresionante. Ahí vamos a repetir. De tarobado, donde dice. ¿Qué? Ya sacó. Pea la botada, güey. Que no importa. Maldini. Ah, parece que yo, ojalá y peluca, güey. Второй в этом матче. Qué locura. El toro Acuña del equipo. Qué grande Pipino eso. ¿Qué recuerdo, ¿verdad, Pipino? Qué momento inolvidable ese año, pues estamos en Está la bien. Mira, yo contigo todavía. Con ese ya, ese chiquito, no. Todo. Roque es el que baja. Да, вышел Саки вперед, сделал пас Мукуэлоса. Nельзя. Тот будет обыгрывать или нет? 1, 2, Пара финтов. 3, Пошел. 4. Quiero adentro. Mira el lindo gol. Sí. Ese vez 3 años hubiera un poco ver esa. ¿Cuántos años tenía ahí? 21, 22 años. En mi mejor momento, mi apogeo estaba. Decime una cosa, ¿vos sabías que iba a meter el gol cuando entraste? Decir la verdad. La verdad que yo estaba muy confiado porque, viste que Paraguayo Nambide es Pocorey. Paraguayo Nambide es medio complicado. Y una vez que... Y ya estuvo, bueno. O ya, donde vi espíritu ya... Grande que sea. Adiós, me te saco jugo. No, y realmente a mí me molestó mucho. Viste que yo estaba con todas las pilas, estaba con muchas ganas de entrar y Maldini diciendo que yo me fui por un complemento nomás del plantel, que no estaba todavía preparado para el mundial y que esto, pues se ha puesto un buitetero más para hacer Morrené Y eso que no es que fue estrategia para encenderte. No, ese Puro puro y ahí gracias a Macaya pudo entrar a marcar ese gol. Ponete a pensar. O sea, vos te imaginas ya. Se nieto fuera entero más peor esa pata. No, imagínate, no solamente los hijos de tu hijo que van a ver eso. Yo ya a lo mejor a 7 años de meta me lo pegó los yecuados y está para siempre. Eso ya quedó en la historia. Ponete a pensar. Eso ya así como el doctor Francia, como, Sí. como, Se quedó para es algo histórico. como Carlos Antonio López fue nuestro primer presidente constitucional. Imagínate, todo eso ya queda en la historia. Pipino Cuevas fue un goleador de la selección paraguaya en el tal año. Vamos a hacer Panamá cuando invar la tecnología. Pero estuvimos discutiendo así fuera de cámara los 5 mejores atacantes que tuvo el país. El Alvis Roja, te hablo del señorico eso, y vos estás entre los 5 para los perros. ¿Sabes por qué? Pues no es pues solamente la cantidad, sino la calidad. No, claro. O sea, los momentos. claro, no es son los momentos que ese atacante le regaló a su No, y por sobre todas las cosas, no llegó turno Curebla de mañana. Por eso. Ya buscamos antes de la marca, pero Calmante. Bueno, el segundo para nosotros. A ver, vamos. Ya tú. No, normal. Mira, ¿cuándo yo? Para el tiro libre. No, ese es inolvidable. Racing, lamentablemente. Va Bedoya, pasó, le quedó para Esteves, para Úbeda, tiró con la barrera la pelota. La corre Roja, solo Cuevas, va la pelota para Cuevas, Acelo. ¡Por Dios, Acelo, Cuevas! No. Qué locura, o sea, ve dónde picaste ya. Dios, Pipino. Atilio Costa. Relator. Qué locura. ¿Qué recuerdo de Pipino? Y este gol, el de Racing, es uno de los goles más
Uno que es uno de los más gritados en la historia de River y otro que a raíz de ese gol hay un antes y un después en la carrera de Pipino Cuevas. Claro, totalmente. Entonces, ¿Ahí cuántos años tenía Pipino? ahí tenía... Y en el año del Mundial. El mismo fue, ¿no? 20 años. 22 años, por ahí, 21, 22 años. 2002 fue eso. Mañete, mira. A 4, 6, ¿verdad? Claro. Oye, de cadera y te verás. Tatapuela, güey. Qué locura, señor. Opa, campeón, señor. Y hasta hoy día sos un ídolo ya de River gracias Ya, a esta para actuación siempre. y más lo que hiciste después, ¿verdad? Lo mucho que Y hiciste. realmente me identifican mucho con River. En todos lados donde yo voy, sinceramente, en la Argentina, Hasta pues, hoy día. me admiran, me respetan y por sobre todas las cosas tienen un aprecio hacia mi persona. Porque viste que acá Oscarcito, que me conoce más que vos, todo el mundo que me conoce sabe cómo soy yo. Trato de ser lo más auténtico posible, trato de no tratarle mal a nadie, de respetarle a todos por igual, de respetarle mucho a la persona de la tercera edad. Sí. Mucha gente no le valora, no le respeta, no le quiere escuchar los consejos. A mí algo, oye, ¿cómo ya cada vemos timbamos en aquí decir que algo igual? Entonces hay que respetarle a nuestros ancianos también, ¿Y sabes? a nuestra gente de... Sé que lo más loco es que acá creo que todos los que estamos acá compartimos un sentimiento patriótico, por eso estamos haciendo Caprichosamente Paraguayos. Y por eso les tenemos invitados que generalmente son personas que aman a su tierra, ¿verdad? Buscamos así personas celestas que destacan en ese sentido. Toditos nosotros acá somos abuelos entre... Toditos escuchamos, de repente tenemos un anciano en nuestra vida que nos dio consejos, que siempre paramos la oreja, que... Senda, y la abuela una vez te doña toda la membre. Pero te digo, o sea, imagínate lo que es, ¿verdad? O sea, Mucha llantora ese personaje. y que decime, los Yatora te acompañó desde un inicio. Ñatora me acompañó, todo el mundo River. Voy para ese chicas. Se yo estamos a Ñatora. Date de joderse. ¿Cuál era su...? Pero bueno, yo siempre digo que el tiempo es el árbitro inexorable de todo. El tiempo te marca. Lo que hiciste bien, te premia con el tiempo. Y lo que hiciste mal, te castiga también con el tiempo. Entonces yo creo que en un momento dado, si yo no le tenía Ñatora, ella, Me amba, hoy como antes. ella jugaba. Entonces, influir en la carrera. No influí en la carrera futbolística de Nacho. Así nomás. Ya se tocó gol. Ya se tocó otro. Verde. De verdad. La cosa estaba cada vez más difícil, necesitábamos 3 goles para avanzar. Pero César Maldini mandó a la cancha a Nelson Cuevas. Pipino, que empezó a gambetear y de zurda cruzado ponía el empate 1-1. Nos ilusionábamos, pero la tarea era más que complicada. Pero el orgullo guaraní estaba presente y Jorge Campos de tiro cruzado colocaba el 2-1. El arquero esloveno se lamentaba mientras Campitos comenzaba a celebrar. Estábamos a un gol de la clasificación. A esto se le sumó una expulsión del jugador esloveno. Ahí no Ahora quedamos los dos 10 contra estábamos 10. con 10. Nosotros Y damos un Pipino hombre Cuevas menos. saca esta Perdiendo una- sensacional jugada. Ahí vino el tercero. Gambeta y un fue el bombazo de empate. zurda que pega en el travesaño Pero y se imagínate mete en este el gol, fondo del ¿verdad? arco de esloveno. Este gol, todo A lo que ver, significó. la cosa estaba cada vez O sea, más este- difícil. Necesitábamos 3 este goles gol. para avanzar. Esa fue la puerta. Pero César Maldini Para poder mandó a la llegar cancha a- a Nelson Cuevas. a la Pipino, que clasificación. empezó a gambetear Imagínate y de en un zurda ranking cruzado. de goles, tener en un ranking 2 goles en un mismo partido. Sí, en el mundial realmente. Y Impresionante. Pipino Cuevas es el goleador histórico para ver los mundiales. ¿Cuántos jugadores de envergadura celestiales no tuvieron esa dicha? Y muchos. Por ejemplo, José Cardoso, Roque Santa Cruz Cardoso. mismo. Creo que tiene uno. Uno tiene En un mundial. en un mundial. Después está Roberto Cabañas, tuvo 2. Romero tuvo 2. Cabaña. Sí. A Pipino, chiqui, tranquilízate. Y después está este, que nosotros... A ver un poco. Este. No, No, ya, calla, chama. ya se llama. A Boca. Ah, ese es lindo. Dale.
Todo lo que sea Boca es lindo. Se desespera que ve la gata. Abondancieri será gol de Pipino, gol de Pipino, gol de Pipino, gol de Pipino, gol de Pipino. Qué lindo, Bolso. Qué bárbaro. Pues encima de ese voy a citar a propósito, ¿verdad? Porque ahí ya podía chutar ya. Te ha llegado y dice, Este fue un gol realmente. En el O sea que yo clásico, había ¿verdad? soñado ese gol, diciendo en una entrevista que soñé que hice un gol al minuto 45 del segundo tiempo. Y a los 48. dijiste. Increíble. Salió ahí casi con lo justo. Pero hay un gol, no sé si puedes buscar. Hay un gol que hice en el Santos de Brasil. Buscamos si de repente encontrás. Gol de Cuevas en Santos. El camino de Gol de Cuevas, internet, chive. Gol de Cuevas. En Santos. Sí. Pero se te han decidido sí. A ver vos si sale. Ahí está. Este. Esa mía le veo más de coba. Es amigo. No, llega hermana, papá. Tranquilizate, ¿no? Qué locura, Pepino. Ya se llegó. Cuevas, camisa número 7. Dejate de moverse. Antes de caerse, ambos veces. Yo calento de pelota sea. Qué lindo, güey. Qué golazo, qué golazo. Qué lindo. ¿Cómo Qué se lindo. nos- Esa ande de compañerita. Por eso fue importante, ¿verdad? Para vos puede haber muchísimos otros goles que nosotros de repente desconocemos, pero dentro de nuestra capacidad de escudriñar tu hecho goleadores, pues, claro, yo juego. No, qué pucha, qué lindo. Ya, bueno, en inglés, pues, amazing goles. Qué bárbaro. Bueno, vamos a la reseña de Héroes sin Capa aquí con Nelson Cuevas en Caprichosamente Paraguayos. Hay almas que parecen nacer marcadas por el ruido hermoso de la esperanza. Como si antes incluso de aprender a caminar, ya llevaran dentro una canción destinada a acompañar a un pueblo entero. En la tierra colorada donde los sueños crecen entre sacrificios silenciosos, comenzó la historia de Nelson Cuevas. Y aunque el tiempo haya pasado, todavía hay algo en su nombre que hace latir distinto al corazón paraguayo. Porque Pipino nunca fue solamente un futbolista. Era alegría en movimiento, una ráfaga imposible de contener. Cada vez que tocaba la pelota parecía recordarle al mundo que todavía existían jugadores capaces de jugar con el alma abierta. Sus gambetas no nacían solamente del talento, nacían también del hambre de cambiar la vida de su familia y de honrar cada sacrificio vivido desde niño. Y la cambió. Con el tiempo, se convirtió en sostén de su amada familia, sin perder jamás la humildad ni esa sonrisa que terminó conquistando al pueblo entero. Detrás suyo siempre estuvo Iñastora, fuerte, intensa, indomable, la madre guerrera que lo defendía donde hiciera falta, porque conocía cada batalla escondida detrás de cada aplauso. Tal vez por eso Pipino se emociona tanto cuando habla de Paraguay. Porque en sus lágrimas todavía vive aquel niño monaguillo que aprendió temprano a conversar con la fe. Vive el muchacho que descubrió que una pelota podía abrir caminos imposibles. En el Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002, su actuación quedó grabada para siempre en la memoria paraguaya. Aquel gol contra Eslovenia no fue solamente fútbol, fue esperanza pura corriendo con la camiseta albirroja. Y el club River Plate terminó de robarse el corazón de todos, no solo por sus goles,
sino por esa energía indomable que hacía creer que cualquier milagro era posible. Como aquel gol inexplicable en el último segundo, que todavía vive en la memoria de la gente. Fuera de la cancha, entre guitarra, familia y canciones compartidas junto a su esposa, aparece quizás la versión más verdadera de Nelson, un hombre que entendió que la felicidad también es una forma de resistencia. Por eso, su frase quedó para siempre: en ningún momento estar triste, porque vivimos muy poco tiempo. Y también aquella reflexión que parecía abrazar toda su vida: el tiempo es el árbitro inexorable de todo. Porque Pipino comprendió algo que muy pocos entienden a tiempo: que la gloria pasa, los estadios se apagan y los aplausos se alejan. Pero el amor, la gratitud y la alegría de haber vivido intensamente permanecen para siempre. Para siempre. Qué lindo. Qué lindo, Qué pucha. Nuestro humilde homenaje de Nelson. Vaya, qué lindo, o sea, qué contento. Qué contento. Estuvimos la semana entera estudiando detective privado y cosas así. La verdad que siempre trato de estar de la mejor manera. A veces cuesta porque siempre tenemos, Altibajos. sí, muchos... por sobre todas las cosas yo tengo mucho compromiso porque mucha gente depende de mí. Claro. Entonces a veces pues me quedo con ese sabor amargo de no poder satisfacer la gran mayoría de lo que están en mis alrededores. Entonces medio complicado y a veces me quedo un poco triste porque no pude cumplir o no pude a lo mejor hacerle caso en ese momento, porque a veces boicoteé y la verdad que soy una persona bastante servicial. Sí. Trato de... El servicio. Y sí, porque hay que ser agradecido en la vida. Yo siempre digo que hay que ser agradecido y a veces trato de poder compartir y si es que ayudar a veces con la gente es así y baile y porte y Totalmente. hay que darle una mano a veces a nuestros seres queridos y a nuestros compatriotas que a veces necesitan. Vos sabés que hay algo que a mí es una teoría mía, ¿verdad? Pero en el fútbol existen los artistas y hay futbolistas que no son artistas. Y cuando el futbolista tiene el fútbol arte, ande tú es pura ahí llegué ya. ¿Verdad? O sea, es increíble cómo fuera de la cancha siempre destacan los futbolistas que son artistas. Yo quiero destacar algo importante también de Pipino, que a mí por lo menos me tocó, que cuando le conocí, una persona que le ayuda muchísimo a los artistas paraguayos, que le valora muchísimo y que nos dio muchas oportunidades y que nos sigue dando oportunidades para hacer conocer nuestro arte. Y esa es una de las cosas muy importantes que nosotros como artistas también valoramos muchísimo lo que él hace, porque le encanta la música. Es una... Está ahora ayudar a Pipino realmente a los artistas paraguayos. Mucha gente. Inclusive hay historias de grupos que son ahora que explotan, que nacieron en la casa gracias a eso. Que pasaron Y vos sabés que en ese punto también quiero destacar también a una persona que siempre ayudó mucho a los músicos también. Tendrá todos los efectos y virtudes como todo ser humano, ¿verdad? Que Calega Laverna también, también, que le ayudó mucho a los músicos también. Y entonces, porque tiene alma bohemia también, entonces... Sí. Alguna vez yo me fui a la casa de Calega hace más de 10 años, en los cumpleaños suyos me llevó un colega. Me fui de Japan, no me fui, ¿verdad? Oí la ronda de músicos como de costumbre. Veo saludar a la mitad, y me pasa la mano y Humberto Recalde me dice. Yo me quedé helado, no sabía mi nombre y mi apellido. Entonces no me dijo ni Humbertico, Humberto Recalde. Bienvenido.
me quedé helado ya. O sea, se dignó a buscar y saber quién se va a su casa. Sí, no, Calé es una persona que le gusta mucho también la música. Por eso tendrá defectos y virtudes como todo ser humano, porque todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Pero yo valoro y rescato mucho la parte de que él, a la gran mayoría, ahora en Bocuayní va a poder. Ahora es más ella un Oye, ojalá es muy que para los músicos. Y ese es importante. Yo valoro mucho eso de él y sinceramente es algo muy digno. Y sobre todas las cosas, después de pandemia los músicos fueron los últimos más perjudicados. Los más perjudicados, pero bueno, Sinceramente. ahí siempre se hizo algo. Hay colegas que hasta ahora no lograron levantar. Sí. O sea, decime un poco algo, Nelson. ¿Cuándo fue el momento en el cual dijiste el fútbol es para mí? La verdad que siempre hay un momento así que siempre hay un momento en donde vos te tomás más en serio. Yo creo que el momento en donde yo me convencí de que podía llegar lejos fue cuando en la Sub-20 nosotros hacemos una gira. Nos vamos a Europa, nos vamos a Inglaterra, España, Francia. Nos vamos a hacer una gira europea. Y yo era el quinto o el sexto delantero. Mira lo que era mi delantero. Roque Santa Cruz, Patu Fernández, Juan Ángel Paredes, Nelson Vera, Salvador Cabaña, Cela Sexto. Ese fue el sudamericano, sí. Que sí, para atender. Entonces yo me vi como el sexto delantero, nace Jairo, ese Piru, y ese Cangue. Y vos sabés que en un momento dado, Mario Jaquet, que en paz descanse, hace poco falleció en España, que fue una persona que me ayudó muchísimo y yo siempre fui muy agradecido a él, que pucha esta ayuda a pecar ahí. En vida. Tenía fe, vos sabés que pidió un pasaje más, se consiguió el número 23, por eso yo uso el 23. Imagínate. Y vos sabés que nos vamos a Europa y por el motivo un jugador que era Emilio Martínez, que estaba por cosas de la vida empezó a flojear un poco y le molestó un poco a Mario Jaquet porque era muy exigente con el horario, con un montón de cosas que era bastante riguroso, ¿verdad? Y me pregunta él ahí, me dice, Nelson, vente para acá, dice, dale. ¿Alguna vez has jugado de lateral derecho? Yo nunca jugué ahí. Y yo le digo, profe, yo ahí nomás lo juego. No, ese palo. Joder, me estás cargando. A ver qué tienen que hacer. Y dice, entonces, no, hay que hacer esto y esto. Eso. Y, bueno, ahora sentate, dice, ahora, pues le llamó a Pablo así, lo llaman Maldonado, y le preguntaron a ellos y uno dijo que sí, otro dijo que más o menos. En síntesis, al partido siguiente contra el Arsenal de Inglaterra, jugué de titular, faltando 8 meses para el sudamericano. Jugué lateral derecho, tiré un centro para Roque Santa Cruz, marcó un golazo, después hice otra jugada, marcó otra de Roque, otro gol. Ganamos el partido. Desde ese día me quedé lateral derecho, indiscutible en la selección. Y me eligen el mejor lateral derecho de Sudamérica. Mira lo que es. Lateral derecho. Mira lo que es. Por eso es la oportunidad de irme de aguastero y ya. De inventa, bebé. De inventa. Hoy en día la gente, no. Para mí, yo no me voy a rebajar a eso. No, yo no voy a hacer las pelotas. No. Vos tenés que estar preparado para la oportunidad, hermano. Tenés que estar concentrado. Y si te toca, tenés que ver el lugar donde vos te encuentres. Tenés que sumar. Porque tenés que ser positivo, alegre y todo lo que haces hay que hacer con mucha pasión. Si no, no funciona, hermano. Sí. Si no, no funciona. Qué loco, ya. O sea que no valora luego la posición que yo quiero jugar. Mira. No, tú. Y ya el tío, dije, ¿qué puto jugar ahí? Yo soy zurdo, me quiero. Este viejo está loco, ¿qué te voy a jugar ahí, hermano? Si hoy me valija, déjate de joder, no, así con la gente. ¿Y quién fue el primero así en el mundo del fútbol que vio que vos era distinto? Aparte del profe. Y mira, el primero fue Carmelo Oviedo, patrón, que vivía acá cerca de mi casa, que fue una persona que venía y me buscaba. Y mamá no quería que yo juegue al fútbol. Mamá hipoteco sin médico. Se saca de fósforo y quería que sea médico. Dejate joder, hermano. Y entonces venía y me buscaba y le decía, ñanidia, me voy con agua y tila fútbol. Y me mina y por camina, se le decía.
Y bueno, ahí raras veces le convencía y me dejaba mamá. Él no te dejó, mandé no mata y te Pero después tuve muchos técnicos también que me ayudaron. Yo trato de ser muy agradecido a todas las personas que fueron parte de mi vida. Porque viste que llegamos en un momento en donde uno no dimensiona ya dónde está parado. Viste que el futbolista gana mucho dinero. En mi época ya se empezaba más o menos relativamente a ganar dinero y ya de uno de lo que vive a lo que gana pues es irreal. Allá cabe ganar la plata legalmente. Es una ponete a pensar, $5,000 por partido en River en mi época. Una locura. Una locura. Era 50.000 por ahí de ahora más. Ya calla tu situación en Guadalajara, no. Muchísimo. No, En la música no es de repente falta un cero más, pero no, pero si le éxito, si te toca, te toca. Yo recuerdo cuando pegamos los primeros años ya, yo recuerdo que ganábamos más o menos los 40 palos al mes. Claro. Pero no llegaba y pedía adelanto. No se mondío. Hice la palabra a tu hija, pues topamos a ver, hemos visto para hoy. Hoy me van a decir vecino que ayuda a pan, no voy a ver. No, ya es su casa. Ayuda a pan, no voy a ver. Así mismo. Decime una voz, algo, Pipino, y esto de repente puede ser un consejo, ¿verdad? A la nueva generación de futbolistas paraguayos. El himno nacional, a la hora de cantar el himno nacional. El himno nacional, cuando empieza el himno nacional paraguayo, Pepe por un día que de emoción, de nostalgia y de que le querés a tu país. Y cuando empieza mañana, Paraguay, a tu mañana y que se me descansa allá, ella por una es asacente, obviamente contrario, allá en beticente, me voy a decir ya. Uno, dos, tres, cuatro. Unión, igual, ahí estaba allá, es como en beticente. No, qué pucha, es lo mejor. Y atiendan una cosa. A toda esa gente que va a jugar el Mundial ahora, por primera vez, se van a acordar de mí. Cuando termine el himno nacional paraguayo, ustedes van a estar corriendo por más de 6 millones de paraguayos. Todos los paraguayos van a estar pendientes del mismo horario, en el mismo momento. Pela, defensor del país, Pela, dejó a la guerra, Javeina. Apela, ya, pene corazón, ya, me cansa ustedes, y acuérdense de mí. Con mucha garra, con mucha pasión y por sobre todas las cosas, patriotismo al 100%. Vamos a defender al Paraguay, vamos a dejar bien en alto, porque nosotros los paraguayos no somos menos que nadie y tenemos que soñar a ser grandes. ¿Por qué? Peña soñaña, mongueada, pues nosotros no somos, como voy a repetir, no somos menos que nadie, así es que hay que meterle con todo. Y de acá todos nosotros humildemente, hoy en día como hincha, le deseamos lo mejor de lo mejor, buena vibra, mente positiva. Y vamos Paraguay. ¡Qué grande! ¡Qué locura sea! Qué grande, Cueva. Ya vos aquí tenemos. Ya es un tema, chica para el tema. Que hay un montón de más cortes. Hay un emocionante. De qué factura. O sea que recordando nomás lo que dijiste, es demasiado emotivo, güey. Para todos los jugadores que si ven esto solamente van a ver, a todos nuestros amigos ahí en Ciso, un socio mío. Calidad en Ciso, sí, buena gente. Tipazo. Si ustedes pueden ver esto solamente se va a recortar en Reel, ¿verdad? Después de ver este consejo de Nelson Teva. Turbo, ¿cuál es? Turbo. Doble motor. Espectacular. Ahora queremos reaccionar, o sea, no es reaccionar, vamos a armar un 11 ideal de los mejores jugadores que ya tuvo la albirroja para hoy. Me va a meter en un embrollo, un vertigo. El Tyson. Pero los mismos te van. El Tyson y Valetilla, pero me mataron la. Pero ya pota otro equipo. Empezamos por el arquero. El arquero indiscutible y no puedo dejarle a José Luis Chilaver. Es el arquero que marcó la diferencia, 3 veces mejor arquero del mundo, un líder realmente impresionante. Bueno, centrales. Dos centrales. Central por derecha. Central por derecha, vamos a ponerle a
Pucha, ahí me voy a quedar únicamente con Colorado Gamarra. Colorado Gamarra. Colorado Gamarra. No, petímere, hermano. Colorado Gamarra. Y Gamarra no era grande, boludo. O sea, no era alto, pero dejó la metida. Claro, sí. Nadie le metía eso. Lógicamente, por eso fue uno de los mejores del mundo, ¿no? Sí. Pero no era un tipo así como, no sé, ¿cómo se llama esto? Italiano, que era eso, tiene 3 metros, neta o miedo. No, pero Colorado, imparete. Pero imparete eso, y cuidado, probablemente porque competiendo con acá. Sí. Bueno, por central por izquierda. Centralita, dice, acá tengo muchos, pero hija de mí. Sí, me voy a quedar con Paulo da Silva. Paulo da Silva. Qué grande Paulo da Silva. Paulo da Silva. Carlos Gamarra y Paulo da Silva. Paulo da Silva, si era brasileño, iba a jugar la selección. ¿No? Sí. Ay, ñano, negro será. Ñano. Así se te va. Bettina, Mi güey. compañero de habitación por muchos años, de la sub-17, sub-20, sub-23, selección mayor. Qué puchas. Va a ser para no entenderte la FUR. 4-4. No, debe tampoco. No, central 2. No, lateral no, es central, viejo. Central por derecha. Gamarra es central. Sí. No, No, central por la derecha. De dos centrales, uno a la derecha, otro a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Todo el día juega la PlayStation. O sea, No juega ping-pong a esa. Juan así lateral. ahora sí, lateral derecho, que yo ya sé quién va a salir. No, evidentemente, el mejor lateral derecho de toda la historia de la selección. Campeón en Brasil, campeón, multicampeón. Y yo lo Francisco Javier el Chiqui Arce. Sí, señor. El lateral derecho de la derecha. Qué grande. Sí, señor. Ahí. Pipino, esta es de Epicata, se me invita. Ay, quiere, ya. Y él fue el que metió el lateral para el primer gol. Sí, contra Eslovenia. Sí, lateral izquierdo, o sea, déjate joder. Ese sí es. Ahí está medio complicado, pero ahí va a ir Denis Caniza. Ahí. Y ese es la selección del 98. Y es lo que toca. Y ahí Pablo da Silva no lo queda ahí. Pablo da Silva, pero Achito Ayala estaba. sí. Bueno, de volante central. Volante central. Hija de mi volante central, sí. Ahí le ponemos a Roberto Acuña. Robert, muy bien. Roberto, que te llama, Ahí estoy con Fernandino ahí. Robert Latino, Acuña. paiteno, mitad. Sea. Después, hija de mí, ¿a quién le ponemos ahí? Sea? Roberto Acuña. ¿Quién para otro? Hija de mí, está con México ahí, sea. Que era Más viejo, histórico. No, y por eso, no. Ahí le pongo a Carlos Humberto Paredes. Carlos Humberto, el señor de la media cancha. Sí. No, ahí. Ahí está. Ahí después le ponemos por derecha. Por derecha. Hija de mil, ¿a quién le ponemos ahí? Le ponemos ahí a Amado Núñez. Amado Núñez. Jorge Amado Núñez. Siempre llegué a ver. ¿No? ¿De qué tiempo más o menos es Núñez? El 86. 86. Yo el 93. ¿Eh? Yo soy el 93. Ya No, no, igual le diré más. no. La época de Romerito. Bueno, después le ponemos del número 10 le ponemos a hija de mil. Ahí le ponemos a Romerito, de número 10. Romerito. Romerito, o sea. Romerito se lleva ahí al cómodo. Sí, señor. Y arriba le ponemos ¿Por derecha o por derecha? No, y arriba yo voy a 4-4-2, voy a jugar con 2 centros delanteros. Sí, voy a jugar. dos delanteros. ¿Por derecha? Vamos a ponerle a Roque Santa Cruz. ¿Por derecha? Sí. Ahí. Santa Cruz. Y Salvador Cabañas. Yo creo que es Qué selección. creo que es un
Espera, no, voy, no pueden hacer Pipino Cueva. No, yo suplente del no, hijo, no, papá. no. Ya no, ese Penunes nunca. No. No, ya sí. De Pipino Cueva, de Pipino Cueva. Yo no leí. Nunca. Ay, segunda vez, ¿sabes? Porque Perdón. Nunca hay historia. Pega Pipino Cueva. Pucha, Rete. qué equipazo, o sea, déjate, joder. ¿Qué nivel son? Un aplauso. Bueno, queremos agradecerte toda esta día corta porque vamos a tener un segundo episodio. Segundo especial. bloque, vamos a tener un segundo bloque. bloque especial de participación de Pipino Cueva en Caprichosamente Paraguayos. Queremos agradecerte muchísimo tu visita hoy y queremos comprometerte. Queremos una remera regalo porque próximamente estamos buscando un canal. Ya está. Y vamos a tener la remera de nuestros ídolos. Sin problema, contar con eso. Así es que ya están gorditos vivos. Espectacular. Espectacular. Un aplauso fuerte. Abrazo, Pipino. Dale. Nos vemos, Carcito. Nos vemos. Gracias. Saludos a todos, papá. Bueno, hoy en lo que no te contaron en la escuela vamos a hablar de la poscolonia. O sea, la otra vez hablamos de 1811, de lo que sucedió, que justamente este fin de semana es fecha patria, ¿verdad? Le pedimos a un amigo que nos traiga la escarapela y no llegó, ¿verdad? Y así es que lastimosamente iba a cortar ahí de mi tricolor de hace mucho, pero lo que realmente importa es lo que tenemos en el corazón y creo que nuestro programa habla por nosotros. Somos súper patriotas. Pero no es que me estoy justificando. No. Pero otro me llamó ahorita, Otro sí. Temporada 2. Ajá, Estamos con un amigo, Ezequiel Pereira, de la ciudad de Villeta, que Sí, por señor. hoy va a venir a hablarnos de lo que fue la poscolonia, el gobierno postcolonial después de la independencia. Un aplauso fuerte acá para... Sí, señor. Qué grande, papá. Estamos negociando en su pase a Jesús, o sea, hablan con tipo y está empresario. Ya, o sea. Está empresario. Está hoy. Empezando en el intendente de Villeta, ¿no? Sí, mi jefe. Bueno, ¿qué tenés que decirnos de lo que fue la poscolonia? Y principalmente en la era colonial, luego tenemos que concentrarnos primero en lo que en la época de la colonia prácticamente, en los años 1700, aproximadamente 1721 a 1735 tenemos un primer acontecimiento grande en Paraguay que ya da como un énfasis en que el paraguayo no se iba a dejar dominar tan fácilmente por las potencias de esa época, que en ese entonces era el gobierno de España, el reinado de España. Y prácticamente en Paraguay estalla lo que se conoce como la Revolución de los Comuneros, donde la población paraguaya reacciona ante el gobernador en ese entonces de la provincia del Paraguay, que se llamaba Reyes Balmaceda, era su apellido. Porque Ese sí yo estudié en la escuela, Reyes Balmaceda. aumento de impuestos, la explotación Yo no me fui ese laboral. día. No me fui ese día. Creo que se llamaba Diego Reyes de Balmaceda, algo así. Y bueno, la situación era que se alzaron abismalmente los impuestos para la producción de los mestizos, los paraguayos propiamente dicho en esa época. También había un abuso muy grande en la mano de obra indígena, una especie de esclavitud en ese entonces, que en realidad la esclavitud sí estaba totalmente vigente luego en esa época en Paraguay también. O sea, ese fue el primer punto para que el paraguayo diga, no, hasta aquí España. Se considera, en realidad no es hasta aquí España, se considera como un primer quiebre antecediendo a lo que podría ser un intento de independencia. La revolución de los comuneros no fue para independizarse el Paraguay, en realidad fue para quejarse de los abusos que estaban sucediendo en el pueblo. Y a consecuencia de eso finalmente Hubo derramamiento de sangre. hubo derramamiento de sangre, hubieron batallas, fueron años, 1721 a 1735. Y esto se acaba Ya. O prácticamente. sea, tiene más letargo que la Triple Alianza. Sí, mucho más, bastante largo. Y cabe destacar que los comuneros perdieron. Y viene un nuevo gobernador que creo que se llamaba José de Echauri en 1735, José de Chauri. que trata de calmar las aguas y principalmente vuelve a retomar la lucha contra los indígenas. ¿Por qué contra los indígenas? Porque, por ejemplo, ciudades costeras como Villeta, Asunción mismo,
la zona de Contra los payaguás. Humaitá contra los payaguás. Se volvió que tomaron Que la otra vez en un programa que solamente viste, hablamos de los payaguás. Sí, y los payaguás eran enemigos de los guaraníes. eran enemigos naturales de lo que eran los nuevos paraguayos. Porque prácticamente nosotros éramos los que estaban, nuestros antepasados eran los que estaban invadiendo las tierras de ellos, los dominios de ellos. Pero finalmente en la guerra Guazú, saltando un poco, los payaguás prácticamente se adhieren al ejército paraguayo. Hay muchos payaguás que lucharon, inclusive que son héroes. Hay uno muy famoso, un sargento que... Cuantí. El sargento Cuantí. Sí. Que fue mano derecha de... Mano derecha de Duvigil, general de Duvigil. Después vamos a hablar, no haya después leer nada. Entonces la Vos revolución... tenés que estar para contar eso, no se hace nada. Entonces se acabó la revolución de los comuneros, se da el transcurso de la historia, viene la independencia del Paraguay. Y luego antes de la independencia, el otro quiebre, el otro punto donde la gente vio que Paraguay puede luchar por su independencia fue la expedición de Belgrano, donde los paraguayos... Espera que ese vamos a hablar. Me interesa mucho tocar ese como un tema, ¿verdad? Porque es algo que a mí se me pasó también de tiempo, pero algo muy importante porque fue más o menos la gestación de la bravura paraguaya. Sí, exactamente. Y el paraguayo ya empezaba a dar justamente esos síntomas de bravura, de que no era, ciertamente es un ser pacífico, pero no se iba a dejar dominar. Y es que si te pones a analizar la idiosincrasia y el antecedente del paraguayo, se destaca luego por eso. Hay muchos temas ahora que andan saliendo sobre... Por ejemplo, que los guaraníes, que son nuestros antepasados directos, que nunca pudieron ser conquistados por el imperio inca, por ejemplo. Y nosotros, nuestros antepasados indígenas no tenían murallas, no tenían grandes ciudades. No, si no íbamos a ser todos peruanos. Pero nunca el imperio inca pudo dominar el imperio guaraní, mal dicho. Entonces ya habían síntomas de bravura, como dijo un amigo, ya había... Síntomas de bravura. Ya había un antecedente de que demostraba que el paraguayo no iba a ser fácil de dominar. Ya habían o sea, cosas ahí, tips que... Como dijo Cueva hace rato, es la época de la Inamire. En la época de la Inamire. Y Catú epocó la Inamire inclusive, pero de que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. Esa es la revolución de los comuneros. ¿Y cómo fue? Bueno, al punto, ¿verdad? O sea, el gobierno después... ¿Qué pasó? En 1811 viene la independencia, ¿verdad? Ahí empieza... ¿Qué pasa gubernamentalmente? ¿Cómo se estructura? Y normalmente vos preguntabas así, conocimientos generales, Gaspar Ruiz de Francia, Carlos Antonio López, Mariscal Francisco Solano López, pero en realidad hubieron varios pequeños gobiernos, hubieron insurrecciones, intentos de asesinatos, inclusive hubieron asesinatos, casi todos los próceres fueron fusilados, casi todos, si no es todos luego. Y empezando por los más famosos, por ejemplo, son Fulgencio Yegro, Fernando La Mora, etc. Esperando un poco, o sea, eso de que la independencia no tuvo derramamiento de sangre, al inicio nomás fue eso. En el día propio de la independencia, el día que Paraguay declara su independencia prácticamente de forma gubernamental, o sea, el gobierno que estaba en la provincia del Paraguay decide, cierto, vamos a independizarnos. Hubo un intento de Portugal de apropiarse de la provincia, pero se fue rechazada y se adelantó la gesta del 14 y 15 de mayo. Y eso prácticamente estaba orquestado por Gaspar Ruiz de Francia como el líder, y estaba ahí Fulgencio Yegro, Pedro Juan Caballero, Fernando La Mora, que eran los más influyentes. Hernando Arias de Saavedra. Entonces, todos los próceres que conocemos. Y muchos quiebres hubo entre ellos inclusive, cuando iban conversando, cuando iban planificando. Muchas veces Gaspar Ruiz de Francia se retiraba del grupo porque él era más de querer imponer sus ideas, porque de entrada luego él era el más viejo. Era un intelectual reconocido ya en ese entonces. No, y además, cuando eso, pues, o sea, la persona que tenía la capacidad más fuerte intelectualmente, también tenía la fuerza y el poder, ¿verdad? Y no solamente eso, Gaspar Ruiz de Francia tenía más dinero. Tenía una idea de un Paraguay totalmente independiente, pero en todo sentido. O sea, ni siquiera para traer un kilo de arroz de otro país. Él no estaba, o sea, completamente... Quería aislar como Corea del Norte.
Exactamente. Es una especie de Corea del Norte lo que ideó O Gaspar sea, de Francia. comunismo, eso es, o no, Y en cierta forma. prácticamente el paraguayo vivió prácticamente del autoconsumo, o sea, tenía que producir su comida, tenía que producir sus bienes, tenía que producir todo, no había nada, no había ningún tipo de injerencia ni cultural, ni social, ni económico del extranjero en Paraguay. Qué locura. Estaba totalmente aislado. Los paraguayos nunca habían, hasta el punto que llegó la guerra contra Brasil en el 1864, y los paraguayos nunca le vieron a un brasilero. No sabían lo que era un brasilero. O sea, nunca antes vieron... Y eran contados con los dedos los paraguayos que salían de Paraguay. Bueno, pero igual estamos Está avanzando ya mucho. Entonces, viste que vamos a necesitar nomás lo de Bocha. Sí o sí. Totalmente. probablemente. Decirle más allá a tu que- intendente que va a venir acá a quedarte. Tengo que pedirle ahí... Bueno, decime algo, la esclavitud. La esclavitud estaba totalmente vigente en Paraguay en esa época. O sea, eso ya, la esclavitud ya estaba antes de la... En la época de la colonial, colonial y en la y postcolonial. en la postcolonial también. En la guerra contra la Triple Alianza en el año 1869, el conde de Orleans, más conocido como conde Deu, es quien abolió la esclavitud en el Paraguay, después de la campaña del Pique Sur, en la toma de Y Asunción. fue más fácil abolir la esclavitud en Paraguay que en Brasil. Y abolió la esclavitud en Paraguay con la intención de que los esclavos que estaban luchando en su ejército decidan quedarse a vivir en Paraguay. Pero ya vamos a entrar ya ahí, esperarnos. Era un una rato, estrategia, un rato. era una estrategia, pero no Bueno, le funcionó. pero decime algo. O sea, la esclavitud ya estaba vigente en la postcolonial. Después de la- Paraguay tenía esclavos. Muchas veces es como un conocimiento general, vamos a Pero decir. yo tengo entendido, o sea, durante toda mi vida yo calculé que Paraguay era el país sin esclavos. No es cierto. Paraguay sí tenía esclavos. ¿Verdad, Jorge? Eh, O sea, a nosotros nos enseñaron eso. Carlos Antonio López saca una ley que se llama la ley de vientres, que decía que el hijo del esclavo ya no iba a ser esclavo a cierta edad. Esa era la única ley del Bueno, pero por lo menos hizo el intento. Sí, pero no hubo una liberación total de esclavos. Habían esclavos y habían muchísimos. En todo lo que... Decime algo y hace rato hablando fuera de cámara me contaste esos ganchos, eso que se ven en los lugares así históricos. Hay muchos rastros en las casas antiguas de esclavitud. Si hay más igual la gancho de otra que es maya. ¿Viste esa camisa que acá tiene la camisa de antes? No, y hay casas antiguas que tienen ganchos. Hay casas, por las paredes. No, viste que hay casas históricas o casas que tienen estructuras coloniales que están prohibidas desestructurar. Más de 100 años tiene una casa y Sí. no se puede tocar. Entonces se queda y el gobierno también se encarga de mantener eso. Si es tu casa, por ejemplo, el gobierno Debería de. debería, ¿verdad? Y ahí yo ya llegué a ver ganchos y eso, así en casa. Yo pensaba que eran para hamacas hasta que un día así hablando con historiadores, con otros que son más viejos. O sea, era el esclavo atado de mano Y- colgado ahí. y luego tenían habían formas, habían algunos que le ponían grilletes, otros le ponían cadenas, era muy diverso. Pero No sabía nada. lugares como Villeta, por ejemplo, Villeta, por ejemplo, se fundó como una colonia española exclusiva, estaba prohibido inclusive que los indígenas o esclavos se puedan procrear ahí. Entonces, yo cómo voy a decir no habían esclavos si hay una ley que dice que los esclavos no pueden tener hijos ahí. O sea, los villetanos son chetos como... No, habían esclavos, no Cuando sé, esos eran súper chetos. no sé si eran chetos, pero eran muy racistas. Eran muy racistas. Mira un poco. Y Hay villetanos. Una hay villetanos. no. Luego ya la hora color, hora de la tama, hay que todavía no le racista. Sí, y decime algo. ¿Quiénes tomaron, por ejemplo, el poder después del 1811? Y Bernardo de Velasco, que era el gobernador de la provincia del Paraguay, era el primer triunvirato. Creo que O sea, él, no es que le echaron. Sí. Le dijeron, ahí te va a quedar a ayudarnos. sí. ¿Eh? Se quedó él con Gaspar Rodríguez Francia y con este señor Juan Valeriano, que es muy poco conocido, pero que también formó parte del primer triunvirato. Después de ese triunvirato viene el siguiente, donde están los tres principales cabecillas militares de la Revolución de Mayo, que son Pedro Juan Caballero, Fernando Lamora y Fulgencio Fulgencio Yegros. Yegros. Después de eso Y recién- ahí empezó, ese fue el primer gobierno militar. Sí, después de ese vuelve Gaspar Rodríguez Francia. Después Gaspar Rodríguez Francia no se acepta lo que él pone de condición, sale y se queda Fulgencio Yegros un tiempito. Con él. Y después, no, solo Solo. Yegros. Y después de Yegros viene ya Francia como dictador perpetuo. Siempre yo y para después de esa.
Y ahí Francia ya se queda como dictador perpetuo, el Caraiguazú, el intocable, inmaculado, etc. Sorprendente eso. ¿Cómo Y después, o sea, eso fue, dos triunviratos hubieron entonces. Sí. ¿Y a Velasco qué le hicieron? Y con certeza no sabría decirte, pero él parece que simplemente decidió retirarse. Pero sí, Cañín, Juan coño, Caballero, Fulgencio Para que Iglesias, pillo nomás, hostia, de aquí, soy té. a ellos ni para hija, yo digo. Era Qué loco. Y después, ahí llega el gobierno de de Gaspar Rodríguez Rodríguez Francia. Francia. Así que hay mucho... ¿Y qué? Decime algo, esto que vamos a tocar ahora es algo... Voy a hacer un reel de esto. Cuídate, porque... Pero cualquier cosa acá te vamos a proteger nosotros. Si estás en el equipo ya te vamos a proteger. Ay, colgache. Bueno, cierto que Rodríguez en Francia le mandó a matar a todos los... A casi todo. A los próceres Una españoles. opinión muy personal que yo sé que el 90% de los paraguayos no quieren escuchar es para mí Gaspar Rodríguez Francia no fue un buen presidente. Tan. Desde mi perspectiva, él tenía un sistema totalmente opresor. El pueblo paraguayo no era libre. Supuestamente todos vivían en libertad, etcétera, pero en realidad la realidad era que el paraguayo no tenía la posibilidad de progresar ni de crecer, menos de conocer el mundo. No tenía la posibilidad de negociar. No es que yo voy a plantar este campo de maíz, voy a vender mi maíz en Argentina, voy a ganar mucha plata, voy a comprar una máquina, etcétera. No, por ahí, vea. Bueno, en el próximo episodio creo que vamos a tocar primero el ataque de Belgrano. Sí. Pero ojalá que esté con nosotros. Porque, Quédate, no, papá, porque por tu quédate. conocimiento demasiado te necesitamos acá, ¿verdad? Hacer ya para ahí 22 y ya Ya tú estás ahí, güey. Pero sí necesitamos una persona como vos acá en el equipo. Así que pensá bien y tirarnos tu respuesta. Y Dios quiera que en el próximo programa ya esté con nosotros. ¿Verdad? Con respecto a Francia. Hakure. Con respecto a Francia, hay muchos libros, muchos comentarios al respecto. Y hay gente que le defiende prácticamente como el padre de la patria, etc. Es como hay una corriente nacionalista luego que defiende totalmente su figura. Hay otras corrientes que atacan su figura. Por eso te digo, vamos a tener un programa entero por hablar de Rodríguez de Francia. Desde el programa siguiente al otro programa. Sí, yo, por ejemplo... Así que prepara bien ahí todo, sí, ¿verdad? Me considero neutral en realidad. Y unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos. Así es que te agradezco tu presencia aquí en Caprichosamente Paraguayo. Señor. Un aplauso fuerte. Un aplauso. Qué capo. Así es que, primeramente, quiero reiterar el saludo a todas las madres, que hace poco fue Día de las Madres. También fueron días patrios, por eso estamos hablando también siempre aquí de cultura del Paraguay, de historia. Y así es que le pedimos a todos que se suscriban a nuestro canal, que estamos empezando y tenemos muchas cosas todavía. Y con el tiempo queremos hacer el programa en vivo, ¿verdad? Y vamos a estar también de repente hablando de historia en vivo en algún momento, haciendo un programa extenso acá con nuestro querido Ezequiel. Y Castuvo. ¿De dónde? De Llave Mejamo, ¿dónde ya? Bueno, esto fue Caprichosamente Paraguayo. Nos vamos con la canción. Bueno, en este instante vamos a cerrar el episodio 6 de Caprichosamente Paraguayos, homenajeando a nuestras madres, ¿verdad? La mamá de Oscarcito. Sí, a mi madre, a mi mamá Liduvina Román, con muchísimo amor. También a la mamá de mi hijo, a mi esposa, a Melissa, con muchísimo amor y felicitarle en su día también. Sí, a mi madre quería que está en orquesta también, a Lucila González, viuda de Recalde. Yo sé que esta canción le gusta mucho, mi papá me enseñó a cantar. A mi señora esposa también homenajearle en este día, a Lourdes Ojeda. Y también a la madre de nuestro querido amigo Jorge Peralta, María Vicenta, doña María Vicenta, y a Mel Patricia también, ¿verdad? Un homenaje por el Día de las Madres. Paraguay pe
Areko Jesu Oraite asu Koanga Baja ebe Upe Yarorete Inakape Moroti Iyatepa Mandua Sherua Beyuhya Shemita Ibeohu Koanga Aenyoni Imandua Sherehe Yasuya Keshabobe Aete Ae Oye Anike Neakahata Mungurete Shehewi Sherasuma Ahahangwa Roipoga no Shemembu Nuestro día a día es un cómic de emociones, sueños, sucesos y recuerdos que quedan para siempre. Viñetas que no siempre son perfectas, pero sí auténticas. Historias que no piden permiso para doler, ni para hacernos reír a carcajadas. Porque así somos, intensos, pasionales, de sangre caliente y corazón terco. En cada barrio hay una historia que merece ser contada. En cada cancha de tierra hay un héroe sin capa. En cada guitarra hay una lágrima convertida en canción. Caprichosamente paraguayos. No es solo un programa. Es una ventana abierta a lo que somos cuando nadie nos está mirando. Y a lo que gritamos cuando el alma ya no entra en el pecho. Vamos a recorrer historias que no salen en los libros, pero viven en la memoria de la gente. Bandas que nacieron entre amigos, futbolistas que soñaron descalzos, vidas que se dibujan entre sacrificio y gloria. Porque Paraguay no se explica, se siente, se canta, se pelea, se llora y se celebra. Y en cada episodio, en cada imagen, en cada historia, vamos a recordar quiénes somos realmente.